Ya vamos a comenzar la parte 3 de integrando la sombra porque es lo que estoy aprendiendo ahora y realmente no lo comprendo del todo, pero la forma de comprenderlo del todo va a ser enseñándola, así que así la voy a enseñar y ya voy a poder aprenderla yo mismo. Entonces, en la parte 3 decía jugar al juego. Una vez comprendemos que hay que integrar la sombra, entonces vamos a jugar al juego de integrar la sombra. Pero para eso tenemos que cumplir ciertas condiciones para jugar al juego. La primera es que tus acciones deben ser sinceras, o sea, tus acciones deben ser sinceras con tu mente. No podéis estar diciéndote que eres genial y que tú lo vayas a lograr y que te sentís bien, que te sentís feliz, diciendo que en tu mente realmente te estáis sintiendo de alguna forma como disminuido, con una autoestima baja o de alguna forma desvalidado. Entonces, lo que pasa ahí es que estáis siendo como contradictorio junto con tu mente y por lo tanto se genera una resistencia a eso que estáis sintiendo. Como no es sincero, entonces corta el beneficio de esa acción de sentirte bien. Entonces, si no haces eso, o sea, si tú haces eso de no ser sincero con tu mente, entonces el beneficio de esa acción se pierde, como decía. Entonces, comprende que tu mente sabe lo que estáis pensando, porque es tu mente, entonces comprende eso, tu mente sabe y punto. O sea, cuéntate la verdad. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntate la verdad realmente de lo que está pasando ahí. Entonces, ejecutamos acciones para corregir algo que aparentemente esté mal con nosotros. O sea, de alguna forma, cuando nosotros nos sentimos mal es porque queremos ejecutar una acción en la que lo que nosotros creemos que está mal, entonces lo queremos corregir. Por lo tanto, ahí se encuentra la resistencia a lo que nosotros no queremos que pase. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo me cuento la verdad? O sea, ¿cuál sería la verdad? Es como, la verdad sería que, no sé, por ejemplo, en este momento tengo una autoestima baja y como tengo una autoestima baja, entonces comprendo y lo acepto y reconozco que es así en este momento, pero también reconozco que puedo aumentar mi autoestima al simple hecho de aceptarla. O sea, también comprendo que puedo llegar a un lugar en el que puedo aceptar mi... O sea, puedo llegar a un momento en el que puedo tener una autoestima más alta. O sea, sí se puede, por así decirlo. Pero también acepto el momento en el que estoy. O sea, no lo niego, simplemente lo acepto. Entonces, acepto que en este momento mi autoestima está disminuida. Pero no significa que sea malo. O sea, cuando lo aceptáis, entonces dejáis de sentirlo como que es malo, simplemente lo aceptáis como tal. Entonces hago las paces y mis acciones a partir de ese momento, entonces mi mente empieza a saber que no estoy rechazando el punto donde me encuentro, sino que está expandiendo eso que soy, incluso ante un acontecimiento que yo quiero cambiar. O sea, cuando dejamos de estar rechazando nuestras sombras, cuando dejamos de tratar de querer cambiar el pasado en el momento presente, entonces llega ese momento en el que comenzáis a expandirte porque ya no necesitáis controlar, por así decirlo. Es como que estáis bien con sentir miedo, estáis bien con repetir el pasado y por lo tanto comprendís que no es mejor ni peor esa situación que tú querís lograr. Entonces, como comprendís que no es mejor ni peor, entonces te va a ser mucho más fácil el llegar a esa situación que tú querís llegar, o sea, esa habilidad que querís controlar, pero vaya a comprender que de alguna forma no lo necesitas, sino que simplemente lo prefieres, y como lo prefieres, entonces lo podías hacer, pero no quiere decir que el no poder hacerlo sea malo. O sea, no estáis en guerra con eso, no estáis en guerra con no poder hacerlo, porque entendís que si no podías hacerlo, entonces también está bien. No te va a hacer más valioso ni menos valioso. Entonces, no es mejor ni peor, simplemente es funcional para el ritmo de vida que llevas en ese momento. O sea, todo lo que yo soy en este momento es funcional para el ritmo de vida que llevo en este momento. No es malo ni es bueno, simplemente es funcional para el ritmo de vida que llevo. Por lo tanto, si en un ejemplo, por ejemplo, si una persona pesa 150 kilos y quiere bajar de peso porque cree que eso es mejor, entonces va a estar conectado con la corrección. O sea, quiere corregir algo que supuestamente está mal. Pero qué está mal y qué está bien, o sea, eso depende del punto de vista de la vida, de, de la salud, de la conciencia, porque en realidad para la conciencia es irrelevante si tú vives 5 años o vives 35 años, porque realmente no le interesa. Es irrelevante
O sea, para la conciencia es irrelevante si tú tienes salud o no tienes salud. O sea, o te estáis muriendo en ese momento. Para la conciencia solamente es importante descubrirte en medio de la experiencia. O sea, descubrirte en medio de la experiencia quiere decir que no estáis rechazando lo que tú no querís ser en ese momento, sino que simplemente lo estáis aceptando como parte de tu proceso. Lo estáis aceptando como que no es malo ni es bueno, simplemente es una situación. Y la situación a la que querís llegar tampoco es mejor que la anterior, sino que simplemente es distinta. Y cuando llegáis a esa comprensión, entonces ya no queréis llegar al otro lado por corregir algo que está mal, sino que lo queréis llegar ahí por curiosidad. Y la mente se mueve mucho más por curiosidad que por corrección. Entonces, al dejar de rechazar la experiencia, empiezas a experimentar paz, porque ya no tenéis problema con eso, o sea, te sentís bien, porque realmente comprendís que no necesitáis estar así. Cuando empezáis a experimentar paz, empezáis a conectar más con quién eres tú y en la posibilidad de descubrirte constantemente. O sea, descubrirte, de expandirte constantemente, de mejorar constantemente. Entonces, como comprendí eso, tu vida empieza a expandirse porque ya está como en un momento en el que no necesitáis nada y por lo tanto empezáis a expandirte automáticamente. Entonces, cuando una mente se expande a nuevas dimensiones, nunca jamás vuelve a encogerse. O sea, cuando tú llegas a un nuevo nivel de conciencia, es imposible que bajes de nivel de conciencia porque la mente nunca baja de nivel de conciencia. Siempre se mantiene ahí. Entonces, por eso es súper importante eso. Entonces, tu cuerpo puede creer sin, o sea, tu cuerpo puede crear sin tu mente, pero será mucho más difícil hacer eso. O sea, tú podías obligarte a hacer hábitos todos los días, podías obligarte a entrenar, podías obligarte a hacer ciertas cosas y vaya a lograr un objetivo, pero te va a ser muchísimo más difícil que simplemente comprenderlo en tu mente, que la mente al final te va a llevar a eso muy fácil. Entonces, bueno, no tan fácil, pero directo, por así decirlo. Entonces, si estás donde estás es porque en ese momento es funcional para el rol que estás cumpliendo en este instante. O sea, si tú estás como estás, es porque ahora te sirve ser así para todo lo que tienes en tu vida. Entonces, la sombra, las creencias limitantes, tu ego, tu miedo, sirven para contenerte, para que no te salgas de lo que puedes contener en ese momento. Porque si el contenedor no existiera, entonces te moriríais, porque no podría aguantar tanto. Entonces cuando comprendemos eso dejamos de verlo como malo, porque ya no es algo malo, sino que simplemente algo que nos está ayudando a que no nos desbordemos, por así decirlo. Entonces, otra cosa importante es que hay que eliminar el factor egoísta de la ganancia personal. Entonces, si provoca en el otro lo que elijas para ti. Si queréis ser feliz, entonces da felicidad. Si queréis ser abundante, entonces da abundancia. Si queréis satisfacción, entonces da satisfacción. Y si queréis mejorar tus niveles de conciencia, entonces enseña a elevar los niveles de conciencia. Como hay una frase muy conocida que dice, enseña aquello que quieres aprender. No aquello que sabes. No se enseña aquello que se sabe, se enseña aquello que quería aprender. Por lo tanto, al enseñar lo que quería aprender, entonces lo aprendí mucho más. Y ya empecé a dar lo que tú querías obtener, por así decirlo. Entonces, después de esto viene otra cosa, que es el mismo acto de dar algo, provoca que vivas la experiencia de tener que darlo. O sea, si yo tengo dinero, doy dinero, entonces, como lo estoy dando, asumo que tengo dinero. Por lo tanto, si tengo dinero, entonces puedo darlo. Eso es lo que toma la mente. Entonces, como no puedes dar lo que no tienes, porque no puedo dar dinero si no lo tengo, tu mente llega a una conclusión, un pensamiento en ti, y esto es, debes tenerlo o no serás capaz de darlo. Eso es lo que piensa tu mente, debes tenerlo o no vas a ser capaz de darlo. Entonces, cuando tú te das el permiso de dar lo que supuestamente no tienes, entonces tu mente va a asumir que tú lo tienes porque si no, no lo podríais dar. O sea, eso es lo que asume la mente. Si tú no tenías abundancia, no podías dar abundancia, pero si estáis dando abundancia, quiere decir que tenía abundancia. Entonces, si lo puedes ver en el otro, es porque previamente lo reconociste en ti. O sea, si tú podéis ver abundancia en una persona, si podéis ver felicidad, si podéis ver alegría en otra persona, es porque son espejos de nosotros mismos. Por lo tanto, es porque tú mismo lo estáis viendo en ti. O sea, tú ya lo tenías en ti, por eso lo podéis ver. Si no lo podríais,
Si no lo tuvierais en ti, entonces no lo veríais, simplemente. Sería algo como que ignoraríais por completo. Si veis negatividad en el mundo es porque claramente tenéis negatividad en ti. Si veis egoísmo en el mundo, si veis conflicto en el mundo, es porque tú tenéis conflicto dentro de ti. Es un espejo, el mundo es un espejo de nosotros mismos. Entonces, la mente comienza a ver que si das abundancia es porque eres abundancia, o sea, das lo que tienes. Si provoco aceptación y paz es porque soy aceptación y paz. No puedo ver algo que no tengo dentro de mí. Siempre estoy dando lo que tengo dentro de mí. Por lo tanto, si tú te das el permiso de dar algo que supuestamente por la mente no tiene, entonces va a asumir que si como tú lo estás dando, entonces es porque lo tenís. Te das cuenta en ese momento que en ti también está esa parte completa que hasta ahora no has podido ver. O sea, te das cuenta que en ese momento tú siempre estuviste completo y que realmente la abundancia ya estaba en ti, por eso la pudiste dar, porque si no, no podrías darla. Y la conciencia también estaba en ti, por eso la estás dando, si no, no podrías darla. Entonces así se te hace mucho más fácil volver a darlo de nuevo. Entonces con esto llegamos a una conclusión. Ese nuevo pensamiento se convierte en experiencia. O sea, ese pensamiento de que tú estás dando lo que tienes, o sea, si tú das abundancia es porque tenías abundancia, entonces como tú diste abundancia, el cerebro asocia, experimenta que tú tienes abundancia, entonces provoca que, que la mente se dé cuenta que estáis completo. Entonces empiezas a hacerlo, o sea, empiezas a comportarte como una persona abundante porque realmente la mente asumió que tú eras abundante. Entonces, cualquier cosa que seas, lo creas constantemente. Si tú crees que eres negatividad, entonces vaya a crear negatividad constantemente. Si tú creéis que eres abundancia, vaya a crear abundancia constantemente. Si creéis que eres miedo, entonces vaya a crear miedo constantemente. Entonces creas lo que eres. Entonces ahora vamos a comprender igual cómo funciona el sistema de integrar la sombra. Porque hay que integrar la sombra para jugar al juego de emprender, para jugar al juego de la vida pragmática. Entonces hay que integrar la sombra, que es una bonita forma que nos están mostrando para ver algo que nosotros no nos dimos cuenta de nosotros mismos. Entonces, para eso, primero vamos a experimentar. Si nosotros queremos ser de una forma amorosa, tuvimos que haber experimentado el no ser amorosos. O sea, no se puede experimentar el no ser amoroso si tú no querís ser amoroso, por así decirlo. O sea, y a viceversa. O sea, para poder tú elegir el ser amoroso, entonces tenéis que conocer que de alguna forma el ser amoroso se soporta en el no ser amoroso o en el miedo, por así decirlo. Se soporta en el miedo. Y tenéis que estar en paz con las dos porque si elegí una, entonces estáis eligiendo la parte contraria también. Porque una se soporta en la otra. Entonces, cuando tenéis la experiencia de no ser algo, cuando tenéis la experiencia de no ser una persona amorosa y decidís tomar la decisión de ser una persona amorosa, entonces empezáis a buscar esa forma de ser amoroso. Cuando empezáis a buscarla, te dais cuenta que la mejor manera de encontrarla o de tenerla es dándola a los demás. Entonces, como te dais cuenta que la mejor manera es dándola a los demás, entonces te vais a dar cuenta que al darla, tu cerebro va a asociar que como tú la estás dando, entonces tú ya la tenés. Como tú ya la tienes, entonces tu cerebro va a experimentar, va a tener una experiencia en la que ya la tiene, por lo tanto se va a transformar en experiencia y va a asociar que tú ya tienes eso que antes querías tener. Y si asocia eso es porque tú siempre lo tuviste, simplemente que no lo estabas reconociendo en ese momento. Entonces, con esto nos damos cuenta de que los conceptos que en mi vida representan un conflicto, o sea, todo lo que nosotros consideramos un conflicto, una sombra o algo que nosotros nos resistimos, entonces no son un conflicto, sino que es un regalo para integrar mi sombra, para estar en paz con eso. O sea, para estar en paz con elegir mi sombra o con no elegir mi sombra. O sea, todos los conflictos que tú estás teniendo están ahí para mostrarte que tenéis que aceptarlos, que son una parte de ti humana y que simplemente tenéis que poner amor ahí. Poner amor ahí significa simplemente aceptarlo como tal. No como que hay una opción mejor, simplemente como que esa es la única opción que hay. Entonces, ¿qué es lo que en verdad ocurre para que sea esto lo que se esté presentando? O sea, cuando tenía una situación, por ejemplo, como
tenéis un negocio y tenéis muchos clientes conflictivos, tenéis pareja y siempre tenéis parejas conflictivas, tenéis, no sé, siempre te encontráis con amigos conflictivos. Entonces, ¿qué es lo que realmente estás queriendo tú para atraer ese tipo de personas o ese tipo de situaciones a tu vida? ¿Qué es lo que la vida te está mostrando en ese momento para que tú aprendas? Quizás te está mostrando que tenéis que aceptar esa parte de ti que trata de controlarlo todo o aceptar otra situación, simplemente se te va a presentar. O sea, si te está presentando, te está mostrando un conflicto, por lo tanto te está mostrando que tenés que aceptar algo dentro de ti y no es algo malo, es algo que te está ayudando a evolucionar, por así decirlo. Entonces, es una invitación a ser más honesto contigo mismo, a ser más honesto con lo que te está pasando en ese momento. No tiene nada que ver con las otras personas, tiene que ver contigo mismo. Entonces, vamos a ver la conciencia como puente que une los dos mundos, o sea, los mundos de lo pragmático y la conciencia. Entonces, la percepción selecciona, configura el mundo que ve. O sea, la percepción quiere decir que tú tenías una percepción y con esa percepción tú la tiráis al mundo y ahí, así es como ve el mundo. O sea, configuráis el mundo conforme a tu percepción. Entonces, no es mejor ni peor la percepción que tenía en ese momento, solo hace parte del mundo de las formas y es irrelevante. O sea, es tu percepción y por lo tanto forma parte de la forma, o sea, de algo pragmático y por lo tanto es irrelevante tu forma de verlo. Entonces, ves eso, estás viendo lo que estás viendo en el mundo con tu percepción porque es funcional para ti verlo de esa manera en ese momento. Es funcional para que tú mismo no te destruyas, por así decirlo. O sea, en este momento es como que te dijeran que existe Dios, pero tú no podís soportar eso en ese momento, por lo tanto lo negáis, por así decirlo. No digo que Dios sea la verdad del mundo, pero es como un ejemplo. Entonces, si te dicen que existe el cuco, por ejemplo, te vaya a dar cuenta de que quizás no lo vaya a creer en ese momento, pero si esa fuera la verdad, por así decirlo, entonces te está conteniendo a que tú no creas eso porque es algo muy grande para que lo puedas creer en ese momento. Entonces no está mal, simplemente es una forma de contenerte para que no te autodestruyas, por así decirlo. Entonces, es funcional para ti verlo de esa manera, por eso que lo estáis viendo de esa manera. En este momento te sirve verlo así, por eso lo estáis viendo así, no es algo malo. Entonces, la percepción es una elección, no un hecho, no es la verdad, no es la verdad absoluta. Porque, por ejemplo, tu sombra, lo que tú veías en tu sombra, tampoco es verdad. Tus conflictos con el mundo tampoco son verdad, porque son parte de tu percepción. Entonces, eso no es una verdad, sino que es una elección que tú estás tomando, o una elección que tú estás viendo en el mundo, porque en ese momento te es funcional. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que esto no es la verdad? Porque si tú le preguntas a otra persona, entonces va a tener una percepción completamente distinta de la situación que tú estás viendo. Entonces ahí nos damos cuenta que ninguna de las dos personas tiene la verdad, simplemente es una percepción. Entonces, tu creencia acerca de quién eres depende eternamente de la voz que elijas escuchar en ese momento. O sea, amor o miedo. ¿Qué querés escuchar en ese momento? ¿Querés escuchar la voz del amor o querés escuchar la voz del miedo? ¿Querés escuchar la voz de que el mundo es malo o que simplemente tú estás viendo el mundo como malo y lo aceptáis? Todo lo que vive en ese momento tiene el consentimiento de tu mente. O sea, como dije antes, la percepción es tuya y tú lo elegiste así, consciente o inconscientemente, entonces lo que estáis viendo tiene el consentimiento de tu mente. O sea, tú lo estáis viendo así porque así lo queréis ver. Entonces, la conciencia no le otorga valor a los errores, pero sí le otorga valor a su corrección. Entonces, cuando tú te vuelves una persona amorosa, sí te va a otorgar valor porque para eso estáis corrigiendo algo que a la conciencia valora. Porque estáis aumentando tu nivel de conciencia. Ahora, le da lo mismo si tú bajáis tu nivel de conciencia, pero sí te lo valora cuando tú aumentáis tu nivel de conciencia. Porque estáis buscando, como de alguna forma estáis siendo curiosos al encontrar otra manera de ser. Entonces, la sombra no tiene ningún valor en sí, salvo la oportunidad de conectarnos con esas partes amorosas que no hemos podido conectar. O sea, la sombra de alguna forma nos hace ver partes que nosotros no queremos aceptar y nos está diciendo que las aceptemos.
nos está mostrando en ese momento que la aceptemos. Entonces lo único que hay que hacer es simplemente aceptarla. En ese momento, o sea, nosotros vemos esa parte de nosotros mismos en ese momento respecto a ese acontecimiento específico. Entonces, en ese acontecimiento específico, tenemos la oportunidad de poner amor ahí. Un amor donde antes pusimos miedo, o sea, pusimos que realmente eso no formaba parte de nosotros y que nosotros lo rechazamos porque creímos que no era parte de nosotros. Pero realmente todo forma parte de nosotros si nosotros vemos el mundo como nosotros queremos verlo, como nosotros creemos que es. Entonces, para la conciencia es valioso que conectemos con el amor o con partes que antes no habíamos conectado con el amor, porque así nos expandimos. Entonces, los pensamientos solo pueden destruir si el pensador cree que puede ser destruido. Si tú no crees que no puedes ser destruido, entonces no vayas a ser destruido. Si tus pensamientos creen que pueden ser destruidos, entonces va a ser eso. Ahora, si tú aceptáis que tenías esa creencia, entonces de alguna forma ya no va a ser funcional esa creencia. Y por lo tanto, como que aumentáis tu nivel de conciencia y esa creencia se disuelve por sí misma. Entonces, bajo esto, vamos a ver otra parte que es, entonces yo deseo ver aquello que negué de mí mismo, o sea, como la sombra, porque pensé que no era valioso. O sea, esa es la pregunta entonces. Y la cosa es que realmente, en algún momento de nuestra vida, negamos esa parte de nosotros porque creímos que no era valiosa o que no servía. Y por lo tanto, hoy en día nos resistimos a eso porque seguimos creyendo que no es valioso. Pero llegamos a un momento, por ejemplo, en el que creemos o comprendimos que sí necesitamos esa parte, o que no la necesitamos, pero sí la preferimos para el proceso en el que queremos llegar. Entonces, como sí definimos que nos sirve eso, esa parte, o sea, nos sirve esa parte de nosotros mismos a la que nos negamos antes, entonces nos damos cuenta de que siempre la tuvimos, solamente que la negamos en un momento, o que en ese momento no era servible para nosotros, para lo que nosotros creímos que éramos o lo que queríamos ser, entonces lo rechazamos. Pero ahora como lo comprendimos, entonces nos damos cuenta de que podemos aceptarlo y nos damos cuenta de que siempre lo tuvimos, solamente que lo negamos. Entonces, nosotros mismos desechamos aspectos de nosotros mismos y los ignoramos porque en ese momento no era valioso y la vida nos dará la oportunidad de poder ver eso, que sí era valioso, pero pensamos que no lo era. O sea, cuando nosotros negamos esas partes que nosotros creemos que en ese momento no eran valiosas, entonces a medida que vaya avanzando en tu vida, la misma vida te va a poner los acontecimientos para que tú puedas volver a ver eso que antes negaste de ti mismo. Entonces, de alguna forma podéis despreocuparte de que si en algún momento negaste el amor o negaste la abundancia, porque si la negaste en algún momento, entonces la vida, la conciencia, Dios te va a poner delante lo que necesitáis para evolucionar. O sea, lo que necesitáis en ese momento aceptar, te lo va a poner delante. Y si siempre te va a poner delante lo que necesitáis para evolucionar, entonces te despreocupáis porque simplemente comprendís que simplemente tenéis que entregarte a lo que tengáis delante y nada más que eso. Entonces, bajo esto, vamos a ver unas recomendaciones de películas para ver para comprender mucho más la sombra, que es un cortometraje de YouTube que se llama El Círculo de las Mariposas. Una película que es The Greatest Showman. Y otro cortometraje que es El Creador de Muñecos, de YouTube también. No he visto ninguno de esos, pero se supone que es para comprender más cómo funciona la sombra. Entonces sería bueno verla, después la voy a ver. Y una pregunta igual que dice, entonces, para transformar las creencias limitantes, ¿hay que ir al pasado para identificarlas? O sea, ¿es necesario ir al pasado para identificar tus creencias limitantes y así disolverlas? En este caso no es necesario, porque si tú tenías una creencia limitante y esa creencia limitante es funcional en ese momento, o sea que es como, no una creencia limitante, no te limita a ti, sino que es como que forma parte del soporte para que tú no te desbordes en ese momento. Tu único trabajo es avanzar en el camino que elegiste y se te va a presentar adelante lo que necesitáis para evolucionar. Por lo tanto, si tú necesitáis trascender esa creencia, en algún momento de tu vida se te va a presentar la situación en la que vayas a sentir un conflicto, vayas a sentir una sensación que va a hacer que tú tengáis la oportunidad de poder poner amor ahí y de aceptar esa sensación. Y siempre va a ser así, siempre que estés avanzando y lo necesites, entonces
te lo va a mostrar delante de ti y simplemente tu único trabajo va a ser aceptarlo. Por lo tanto, desde esa premisa, te dejáis de preocupar si es que tenéis que ir al pasado a arreglar tus problemas con las creencias, con el dinero, con la familia, con el amor, porque si realmente las necesitáis trascender en ese momento, si realmente necesitáis cambiar esas creencias, entonces se te van a presentar en el futuro, se te van a presentar en el camino, porque la vida te lo va a poner delante, o sea, si la vida te lo pone delante es porque es para ti y tenéis que hacerlo, simplemente. Entonces, esos son los aprendizajes que he tenido hoy día, así que quería comunicar eso y nos vemos, adiós, los amo.